señalar que el tema de la adoración de que estamos teniendo estos momentos es Jesucristo es el gran Señor. Sí, ese es un motivo para adorarle, para exaltarle, para alabarle, que Jesucristo es el gran
continuemos con el himno número 200, firmes y adelante. Himno número 200, firmes y adelante. Después del himno vamos a tener la lectura bíblica, entonces para que también vayan preparando sus Biblias para ese momento. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Salmo 145. Salmo número 145, en sus Biblias. 145.
y vamos a hacer esta lectura en forma alternada. Leo el primer versículo y ustedes me siguen con el siguiente y así sucesivamente hasta unirnos en el último versículo. Comenzamos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación se recordará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo comunicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abre tu mano y corona de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Todos juntos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Hermanos, pueden tomar su lugar y vamos a continuar la adoración de esta mañana por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Le pido a los hermanos encargados de esto que pasen y vayan preparándose, hermanos, para los diezmos y las ofrendas. Vamos a cerrar nuestros ojos, oremos. Padre Celestial, en esta tarde te damos las gracias por la vida de cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Padre, por todos los cuidados que has tenido durante la semana para cada uno y te pido por los hermanos que no pudieron estar aquí presentes, guárdalos donde ellos estén. Gracias por estas ofrendas que tú permites que podamos darlas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
pie y vamos a buscar el himno número 199, Estad por Cristo firmes. Himno número 199, Estad por Cristo firmes. En este momento le doy el tiempo a nuestro hermano Germán para una participación y después de esto tendremos la predicación.
Bien, hermanos, vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios y vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Nos toca ver la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13. Voy a darle lectura del versículo 1 al 9 y luego me voy a brincar del 18 al 23. Al final del servicio tenemos el ensayo del coro y también ahorita que termine de predicar vamos a tener un acto especial. Por si se me olvida, me levantan la mano. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, dice la palabra de Dios: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Nos brincamos al versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oremos. Bendito Señor, rogamos tu bendición, que la llenura de tu Santo Espíritu controle, dirija nuestras vidas en estos momentos para poder entender tu palabra y sobre todo poder entender el consejo que tú quieres darnos a través de esta escritura. Nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué tipo de corazón tengo delante de Dios? Es el título que podríamos mencionar de este mensaje. ¿Qué tipo de corazón tengo delante de Dios? La parábola del sembrador es la parábola que el Señor Jesucristo está aquí enseñando. Y como vimos la semana pasada, el Señor Jesucristo le hablaba especialmente a sus discípulos en parábolas. Las parábolas fueron dirigidas a aquellos que de verdad seguían al Señor Jesucristo para poder aprender y poder satisfacer su necesidad espiritual. Recordemos que mucha gente seguía al Señor Jesucristo
para satisfacer la necesidad material. Tenían hambre. Quería que les multiplicara los panes y los peces. Tenían enfermedades. Quería que el Señor Jesucristo les sanara de enfermedades. Pero no lo buscaban con un interés espiritual. Porque no reconocía a esa gente su necesidad espiritual. Reconocían necesidades materiales, físicas, pero no reconocían necesidad espiritual. Por lo tanto, el Señor Jesucristo hablaba en parábolas a aquellos que de verdad reconocían su necesidad espiritual. Y eran ellos los que iban a aprovechar el beneficio de estas parábolas para consejo, para guía, para administración de sus vidas. Yo espero, hermano, que usted y yo estemos aquí en este momento escuchando este mensaje, reconociendo que tenemos necesidad espiritual. Más que necesidades materiales, necesidades económicas, de que reconozcamos que estamos necesitados espiritualmente. Cierto o no que mucha gente y aún muchos cristianos oran al Señor cuando tienen alguna necesidad material, física. Buscan al Señor cuando realmente se les ofrece algo de lo material de este mundo, pero no buscan al Señor por el simple hecho de poder obtener un beneficio espiritual, para poder crecer y madurar y ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Vamos a analizar, hermanos, esta parábola, qué es lo que el Señor quiso enseñar a través de ella a sus discípulos y también a nosotros en este día que estamos viviendo, en este tiempo. Primeramente, hermanos, tenemos que reconocer que el sembrador es fiel y que la semilla es perfecta. El sembrador es fiel, la semilla es perfecta. Aquí en Mateo capítulo 13, versículo 3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Jesús comienza diciendo que el sembrador salió a sembrar. No se cuestiona, hermanos, no podemos cuestionar la fidelidad del que siembra, porque en este caso es el Señor Jesucristo, ni podemos cuestionar la calidad de la semilla, porque es la palabra de Dios. El sembrador representa a Cristo y también representa a todos aquellos que anuncian, que predican, que enseñan la palabra de Dios, que es la semilla. Así que la semilla representa la palabra de Dios. No pierdan ahí el pasaje de Mateo 13. Ponga ahí su mano o su dedo de alguna manera para no perderlo. Y vamos a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. El profeta dice algo parecido de lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Isaías 55, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando hay fruto, hermanos, cuando hay fruto, el problema no está, o más bien quiero decir que cuando no hay fruto, ¿sí? Cuando no hay fruto en nuestra vida, el problema no está en el sembrador, en Dios, o en aquel que esparce la semilla de la palabra de Dios.
Tampoco está el problema en la misma palabra, la misma semilla, sino más bien el problema está en la condición del corazón. ¿Qué condición tiene nuestro corazón? Ahí es donde puede estar el problema de la falta del fruto de nuestras vidas. No el que predica, no el que siembra, mucho menos la palabra en sí, sino más bien cuál es la condición que tiene nuestro corazón para recibir la semilla de la palabra de Dios. Y la palabra del sembrador habla de las diferentes condiciones en las que se puede encontrar el corazón del creyente, del Hijo de Dios, para recibir la semilla de la palabra de Dios. Eso va a decidir si va a haber fruto en nuestra vida o no va a haber fruto. Dios sigue hablando hoy en día, Dios sigue sembrando. La pregunta es, ¿cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? ¿En qué condiciones estamos recibiendo la palabra de Dios? La parábola del sembrador habla de 4 corazones. Habla de 4 respuestas. Habla de 4 condiciones posibles en las que puede estar nuestro corazón para decidir si al recibir la predicación, la escuela dominical, el estudio de la palabra de Dios, nuestra vida va a dar fruto o simplemente se va a quedar estéril, sin producir absolutamente nada. Yo he escuchado por ahí hermanos en otras iglesias que le echan la culpa al pastor, al predicador. ¿Por qué no crece tu vida? ¿Por qué no maduras? ¿Por qué no está dando fruto tu vida? Es que el pastor no se prepara. ¿Sí? Es que no le entiendo. Y es muy fácil poder echarle la culpa al sembrador. Porque en este caso nadie se atrevería a echarle la culpa a la semilla, ¿o sí? La semilla que es la Biblia, la palabra de Dios. Dudo que algún cristiano por ahí se atrevería a dudar de la calidad de la semilla que es la palabra de Dios. Por lo tanto, pues es más fácil dudar o echarle la responsabilidad al sembrador. Hoy en día hay muchos sembradores, pastores, predicadores, misioneros, evangelistas que esparcen la semilla por muchos lados. Hay lugares donde da mucho fruto, hay lugares donde de plano no hay respuesta. ¿De qué depende todo esto? Pues de la condición en la que está el corazón. ¿En qué condición está ahorita mismo tu corazón para recibir esta semilla que estoy ahorita esparciendo aquí en estos momentos? De eso va a depender que haya fruto o que no haya fruto. Es lo que el Señor Jesucristo está diciendo con esta parábola. Vamos a ver la primera condición del corazón que el Señor Jesucristo aquí habla. Un corazón endurecido. ¿Será que en estos momentos tu corazón y mi corazón está endurecido? Como ese terreno, esa parcela que está dura, que no puede penetrar la semilla de la dureza que tiene la tierra. Esa es la semilla junto al camino. Aquí en Mateo capítulo 13, versículo 19, nos aclara el Señor Jesucristo: cuando alguno oye la palabra del reino, escuche bien esto, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hablemos un poco de esta condición del corazón que habla el Señor Jesucristo. La tierra está tan dura que no puede entrar la semilla. ¿Sí? Esto no está hablando aquí el Señor Jesucristo de un inconverso. ¿Sí? De un inconverso. Recordemos que las parábolas, por eso lo expliqué el domingo pasado, aclara el Señor Jesucristo que las parábolas fueron dirigidas
a sus discípulos, porque ellos serían los únicos que realmente seguirían al Señor reconociendo la necesidad espiritual. Y las parábolas te llevan a suplir una necesidad espiritual, no material, ¿sí?, en nuestras vidas. Es aquel que oye la palabra de Dios, pero no permite que la palabra de Dios penetre en su corazón. El corazón está pisoteado, el corazón está insensible, el corazón está endurecido. Puede ser un creyente de años en la iglesia, acostumbrado a escuchar sermones, pero que ya no responde ni con arrepentimiento ni con obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué ha pasado? Su corazón se ha endurecido a través de los años. Cuando debería ser que a través de los años el cristiano debe crecer y madurar y volverse cada vez más sensible a la palabra de Dios. Muchas veces pasa lo contrario. Entre más años de cristiano, más duro y más endurecido. Vamos a ver un ejemplo de un personaje en la Biblia llamado Faraón. Yo creo que es el personaje, no sé, número 1 de ejemplo de un corazón endurecido. Y vamos rápidamente, no pierda ahí Mateo 13, Éxodo capítulo 8, versículo 15. La escritura aquí repite una y otra vez el corazón endurecido de Faraón. Sí, Faraón vio milagros, escuchó advertencias, experimentó el poder de Dios, lo vio, lo escuchó con sus propios ojos. Todos sus sentidos lo experimentaron, pero dice la Biblia que endureció su corazón una y otra vez. Éxodo 8, versículo 15. Éxodo 8:15 dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, ¿qué dice ahí? Endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Pero también aquí adelantito, versículo 19, también dice: entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. También más adelantito en el versículo 32 de este mismo capítulo: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Aquí capítulo 9, versículo 7, la última parte dice: mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Versículo 12: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. A propósito, hermano, dice aquí: Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue tanto como se puede entender a simple vista, de que Dios directamente endureció el corazón de Faraón. ¿En qué sentido Jehová endureció el corazón de Faraón? En el sentido de que los milagros, las grandes obras y prodigios que Dios estaba haciendo sobre todo el reino egipcio, estaban endureciendo el corazón de Faraón, lejos de ablandarlo. Todas esas señales de Dios endurecían el corazón de Faraón. En ese sentido, Jehová estaba endureciendo el corazón de Faraón, pero no porque él lo estaba endureciendo, sino porque Faraón, su corazón estaba en una condición de no querer dejar penetrar la semilla de la palabra de Dios en su vida. Y es Faraón el que toma la decisión de negarse al mensaje de Dios,
de no quererlo aceptar, de no quererlo obedecer, de no quererlo acatar. Y cada vez que Faraón se negaba, su corazón más se endurecía. Es como estarlo pisoteando el terreno, ¿sí? Cada vez entre lo que más pisoteas, más se endurece el terreno. Y eso es lo que equivocadamente muchos cristianos pueden hacer, que cada vez que escuchan un mensaje de la palabra de Dios, se niegan a obedecerlo. Estás endureciendo el corazón. Lo estás pisoteando para hacer más duro el terreno de tu corazón. Y esa es la manera en que podríamos estar endureciendo nuestro corazón. Cuando Dios nos habla a través de su palabra y es tan claro el mensaje que decimos no, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a tomar esa decisión. Y cada vez que nos negamos a ser obedientes a la palabra de Dios, endurecemos el corazón. Imagínense qué tan endurecido puede estar el corazón de un cristiano que tiene años escuchando predicaciones, mensajes y negándose a ser obediente a la palabra de Dios. Tremendamente endurecido. Puede ser un creyente de años, como dije, acostumbrado a escuchar sermones, pero ya no responde con obediencia. Ha tomado las cosas de Dios como simple religión, como venir simplemente para cumplir, para sentir que ya ha cumplido con Dios. Y eso es lo que endurece el corazón de un creyente. Escucha mensajes, pero no cambia. Justifica su pecado. La palabra no produce convicción. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 15. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, ¿no qué? No endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el peligro, hermano, de tanta predicación. Me da la impresión que por eso algunos de ustedes no quieren venir a la escuela dominical, ¿verdad? No, es que no quiero endurecer tanto mi corazón. Mejor, entre menos escuche, menos lo endurezco. ¿Sí? Así que si escucho por ahí una predicación durante la semana ahí de unos 20, 30 minutos, pues ¿qué tanto lo puedo endurecer, no? Un poquito. Pero si vengo a la escuela dominical 1 hora, decía un hermano por ahí, no, es que, ¿para qué tanto, no? Mucho. Y otros 45 minutos en la predicación del servicio. Y peor si vengo los miércoles, no, imagínense, voy a tener el corazón hecho piedra. Pues esa es la actitud de un creyente, de un hijo de Dios como Faraón. Y no digo que Faraón era creyente, ni mucho menos, pero se le dio muchas oportunidades a Faraón de realmente entregarse a Dios y no quiso. Y es el mismo llamado que Él hace a usted y a mí. Cuando oyes la voz de Dios, mejor ser como María, como vimos en la escuela dominical. He aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso hace cada vez más blandito la tierra, el terreno de nuestro corazón. Y puede penetrar la semilla de la palabra de Dios con toda facilidad. Y puede hacer de nosotros unas vidas fructíferas. Pero el riesgo es que si yo escucho el mensaje, el riesgo es negarme a obedecerlo. Y con eso lo estoy endureciendo. La madurez cristiana comienza cuando dejamos de resistir lo que Dios quiere corregir en nuestras vidas. Y es que, hermano, por naturaleza humana, a nadie nos gusta que nos corrijan.
A nadie nos gusta que nos hagan ver nuestros errores. Pero cuando viene de parte de Dios, pues vale más que lo aceptemos, ¿sí? Por nuestro bien y por nuestro futuro. Esa es la primera condición del corazón. Un corazón endurecido que no quiere cambios, ¿sí? Quiere seguir así como siempre. Mismo cristiano de siempre. Número 2, el Señor Jesucristo habla de un corazón superficial. Mire, aquí en Mateo capítulo 13, voy a leerle el versículo 20 y 21. Mateo capítulo 13, se me perdió el pasaje, versículo 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe, ¿con qué? Con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este creyente responde a la palabra con emoción, con emocionalismo, con sentimentalismo, pero no tiene profundidad. Ama los servicios, y es por eso, hermanos, que hoy en día cada vez hay más iglesias que montan aquí enfrente un show, un espectáculo, luces de colores y música contemporánea que te mueva los sentimientos y te haga llorar y te haga gritar o saltar de gusto, de gozo, de emoción. Esas iglesias son las que están llenas así de gente, porque quieren emoción, quieren sentimiento, no quieren palabra de Dios. Y sí pueden llorar y pueden hacer miles de manifestaciones producto de un sentimiento, de una emoción, que cuando se les pasa la emoción, siguen en lo mismo, la misma condición, no hay cambio en su vida. Realmente. Reciben la palabra con gozo, con emoción, hasta puede llorar de la emoción de estar recibiendo la palabra y cómo Dios le está hablando, pero pasadas las lágrimas, el gozo, todo vuelve a lo mismo de siempre. Esa es la semilla que cayó en pedregales, que realmente sí, brota, la semilla germina, pero rápido se seca, ¿sí? No dura mucho. Un ejemplo, una ilustración bíblica de esto que está diciendo el Señor Jesucristo, podría ser Pedro. No digo que el apóstol Pedro, porque en ese momento no era el apóstol, era Pedro, simple y sencillamente. Cuando negó al Señor. No necesitamos ir al pasaje, usted ya lo conoce. Pero ¿qué Pedro, con esa emoción, con ese emocionalismo que embarga muchas veces a muchos cristianos hoy en día? No, Señor, yo te prometo fidelidad. Todos los demás te pueden negar, pero yo no te puedo negar. Yo no te voy a dejar. ¿Sí? Es más, si es necesario dar mi vida por ti, yo la voy a dar, pero yo no te voy a abandonar. Producto de su emocionalismo. Vea que Pedro era un hombre muy emocional. Tomaba decisiones así y muchas andaba metiendo la pata, como decimos por ahí. Y hasta el mismo apóstol Pablo lo tuvo que reprender una vez. Pero ¿qué pasó con esa decisión, con esa emoción de querer ser fiel al Señor? Cuando llegó la prueba, a las primeras de cambio, lo negó. Y de maneras terribles, blasfemando contra Dios, negando, mintiendo. Así es un cristiano que se conforma con lo poco que escucha de la palabra de Dios y tal vez aquí puede pasar al frente, al altar y tomar decisiones, pero sale de esa puerta y ya se olvida.
no hay realmente una duración, porque no hay profundidad realmente, porque lo que quiere es emoción, ¿sí? Lo que quiere de Dios, de su palabra, es emoción, no profundidad, ¿sí?, en la palabra de Dios. Para un cristiano de ese tipo, escuchar un estudio de la palabra de Dios como los miércoles que hacemos, que vamos al griego y al hebreo y tratamos de entender más profundamente la palabra de Dios. No, para un cristiano así, esto es algo muy aburrido. Es como perder el tiempo. Vive de emociones espirituales, no desarrolla disciplina bíblica, se aparta cuando seguir a Cristo realmente cuesta. Dice la palabra de Dios ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 7. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Cristianos emocionados solamente, sino creyentes arraigados en la fe. Tercer corazón o tercer tipo de terreno, el corazón dividido. ¿Sí? El corazón dividido. ¿Qué es un corazón dividido? Pues un cristiano que tiene un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. ¿Sí? Esa es la semilla entre los espinos. Mateo capítulo 13, versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ese cristiano ama a Dios, sí, ama a Dios, pero no solamente ama a Dios, también ama este mundo. Tiene el corazón compartido, dividido entre el reino de Dios y los afanes de este siglo y de este mundo. Un ejemplo con el que podemos ilustrar esto es Marta. ¿Sí? Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Recordemos las palabras que le dijo Cristo a Marta. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás. ¿Con qué? Con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, ¿Marta amaba a Dios? Díganme ustedes, ¿Marta amaba a Dios? Sí, claro que amaba a Dios. Pero los afanes de este mundo, de este siglo, los quehaceres, le robaban la bendición de sentarse a los pies de Cristo para recibir esa bendición espiritual. ¿María amaba a Dios? Claro que sí, amaba a Dios. Pero también amaba el sentarse a los pies del Señor Jesucristo para escuchar sus enseñanzas. Y no permitía que los quehaceres de este mundo le robaran la bendición de recibir bendición, edificación de la palabra del Señor Jesucristo. Este cristiano con un corazón dividido, la semilla que cayó entre espinos, ese cristiano, como dije, ama a Dios, pero no solamente ama a Dios, ama también los afanes de este mundo. Prioridades desordenadas, podríamos hablar de ese tipo de cristiano. Mucha actividad,
pero poca comunión con Dios. Poco fruto espiritual. Recuerdo las palabras de un pastor que tuvo que ser descalificado del ministerio diciendo esto: me ocupé tanto del ministerio que me olvidé de Dios. ¿Podría pasar eso? Ocuparse tanto del ministerio, de la obra de Dios, y olvidarse de Dios. Es lo que le pasó a Marta. Y es lo que nos puede pasar a ti y a mí. Aún siendo pastor, te puedes olvidar de Dios. Y puedes estar predicando olvidado de Dios. Siendo cristianos, hacer todo, pero no con el enfoque en Dios, sino en los afanes de este mundo. Por eso dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, todas aquellas cosas que nos afanan de este mundo, vendrán por añadidura. No podemos tener dos señores, no dos amos, porque vamos a quedar mal con uno. El problema no es tener responsabilidades, sino permitir que esas responsabilidades y esos quehaceres y esas actividades ahoguen nuestra vida espiritual. Y número 4, el último terreno es el de un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto, la buena tierra. Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este no es un cristiano perfecto. Aquí no está hablando de un cristiano perfecto o de un supercristiano, un superhéroe cristiano, sino está hablando de un cristiano con un corazón rendido a Dios, como el corazón de María. Dios quiere simplemente que rindamos nuestra vida en las manos de Él. Que tengamos un corazón enseñable. ¿Sí escuchó bien esa palabra? Que seamos enseñables. Que seamos moldeables en las manos de Dios y perseverantes. No a veces sí, ni a veces no. Como veíamos en la escuela dominical, hay cristianos que creen que ya se la saben de todas, que nadie les puede enseñar algo. Y muchas veces están sentados ahí y viendo al pastor que está enseñando como retándolo. A ver, ¿qué me vas a enseñar? ¿Me vas a enseñar acaso algo que no sé? Y muchos cristianos tienen esa actitud. No son enseñables ya. Han sido engañados por Satanás, por el diablo, de que ya no se les puede enseñar nada. Necesitamos decir estas palabras de María: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La disposición de María produjo fruto en grande manera. Fruto que hasta la fecha se sigue dando. Ser usada para traer al Mesías, al Señor Jesucristo, y que diera su vida en la cruz por toda la humanidad, para que hasta la fecha siga dando fruto. Ese ofrecimiento que María le dio al Señor de su propia vida: hágase conmigo conforme a tu voluntad. Solamente Dios sabe, hermano, hasta dónde va a llegar el fruto de lo que tú y yo podamos hacer para el Señor. Si el Señor no viene antes, todo lo que tú has hecho para el Señor va a seguir dando fruto.
Y tal vez cuando estemos allá en el cielo todos reunidos, tal vez nos daremos cuenta de la magnitud del fruto que produjo nuestra vida. Una vida con un terreno fértil, con un terreno blandito, donde la semilla penetra fácilmente y hace su obra en nosotros. Recordemos las palabras de Santiago que dijo: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La madurez cristiana se mide por el fruto, no por el conocimiento que podamos tener. Hermanos, la semilla ya fue sembrada esta mañana, hoy domingo, aquí en la iglesia. La pregunta final no es ¿qué tipo de cristiano eres?, sino más bien ¿qué tipo de corazón estás permitiendo tener hoy para recibir esta semilla de la palabra de Dios? Dios puede quitar lo pisoteado de tu corazón. Dios puede quitar las piedras de tu corazón. Él puede arrancar los espinos de tu corazón y preparar una buena tierra en tu corazón. Pero solamente es cuestión de que tú dejes a Dios que haga eso en tu vida. ¿Y cómo lo puedes hacer? Como dijo María: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Y termina diciendo el Señor en esta parábola: el que tiene oídos para oír, oiga. En ese momento Él estaba diciendo a toda esa gente, toda esa multitud que lo estaba escuchando: el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, el que está aquí con el interés de reconocer una necesidad espiritual es el que me va a oír, y el que va a sacar beneficio de esta parábola que acabo de enseñar. Y los que vienen para otros fines, otros propósitos que no son espirituales, pues se van a ir como vinieron, como llegaron, porque no le van a sacar ningún beneficio a la enseñanza a través de la parábola. Termino con esta ilustración. Pensemos en algo muy cotidiano. Imagínese una casa donde frente a ella hay un pequeño terreno. No es grande el terreno, pero está ahí todos los días, a la vista de todos. Un día el dueño decide sembrar. Compra buena semilla, la riega, espera, pero nada crece. ¿Por qué? Porque el terreno nunca fue preparado. Había partes duras como piedra, otras llenas de basura y maleza, y en algunos lugares la tierra era tan superficial que cualquier plantita se secaba con el sol. Entonces el dueño entiende algo importante: la semilla no era el problema era la tierra. Así que toma una decisión: no compra otra semilla, sino más bien trabaja el terreno. Rompe lo duro, saca lo que estorba, profundiza la tierra y vuelve a sembrar. Con el tiempo, algo hermoso ocurre. Comienza a brotar vida. El terreno no cambió de lugar. Lo que cambió fue su condición. Hermanos, nuestro corazón es ese terreno. Cada domingo Dios siembra su palabra. No siempre el problema es que no escuchemos, porque sí escuchamos. El problema es cómo estamos escuchando la palabra de Dios. Todos oímos. Cristo dijo: el que tiene oídos, oiga. Todo el que tiene oído, oye. Ese no es el problema. El problema, ¿cómo estamos oyendo? ¿Cómo estamos escuchando la palabra de Dios? Ahorita todo el mundo está escuchando aquí. El problema es, la situación es, ¿cómo estás escuchando la palabra de Dios? ¿Con qué terreno estás escuchando la palabra de Dios?
Tal vez hay áreas endurecidas por el tiempo, espinos de preocupaciones que no hemos entregado, superficialidad espiritual por falta de raíces, o tal vez tengamos por la gracia de Dios en esta mañana un corazón dispuesto a obedecer. La buena noticia es esta: Dios sigue sembrando, porque aún ve potencial en nuestro corazón. Hoy, al terminar este mensaje, hermanos, no salgamos diciendo: ¡ay, qué buena parábola! O qué buen mensaje. Sino más bien salgamos diciendo: Señor, sigue trabajando el terreno de mi corazón. Porque cuando el corazón es buena tierra, el reino de Dios siempre da frutos. ¿Sí? Porque cuando el corazón es buena tierra, el reino de Dios siempre da fruto. Oremos, hermanos. Ojos cerrados, nadie viendo. Mientras la hermana toca un himno de invitación, yo quiero pedirle a usted que ahí en su lugar ore al Señor, invitándole al Señor que tome control de su vida, que tome control de tu corazón. ¿Por qué no le dices en esta mañana al Señor, como María le dijo: he aquí tu sierva, he aquí tu siervo, hágase conmigo conforme a tu voluntad? Antes de salir, hermano, pidámosle al Señor que Él ablande nuestro corazón, que Él siga preparando la tierra de nuestro corazón, para que cada mensaje de su palabra caiga en esa buena tierra y dé fruto en nuestra vida. Haga pacto con Dios, hable usted con Dios, y en un momento le voy a guiar en voz alta. Señor, queremos decirte que aquí está nuestro corazón. Quita lo que estorbe, rompe lo que está duro y haznos una tierra fértil para tu gloria. En Jesucristo oramos. Amén.